Bueno, pues os pedimos que toméis asiento, que esto es un no parar y ya está el escenario preparado. Copa fracturada eliminada del escenario, así que accidente solventado. Os pedimos que, atención, os pedimos que ocupéis vuestros sitios o bien, si vais a tener que seguir charlando, que lo hagáis en el hall. Pero seguimos con la siguiente ponencia, que además toca un tema, como diríamos en el mundo de la prensa, calentito, calentito, recién sacado del horno, aunque se lleve años trabajando en la investigación del tema principal que viene a continuación en la siguiente ponencia. Bien, tomáis asiento, por favor, al fondo de la sala y arrancamos. Muy bien. Pues la siguiente ponencia toca el tema interesante. Nos va a tocar reescribir o corregir libros, webs y demás. Toca el tema de la crianza biológica por debajo de 15 grados. Ese es un poco el titular. Y bueno, vamos a ver qué nos cuentan. Y para eso hemos invitado y tenemos de nuevo a César Saldaña, el presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen, Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, Cristina Lasanta, vicedecana y profesora de la Universidad de Cádiz, de la UCA, y a Rafael Arnedo, enólogo de Bodegas González Vía, que han estado implicados en este estudio. Muy bien. ¿Cómo nos ponemos? Bienvenida, Cristina. Bienvenida, Cristina. Bienvenido, César. Bienvenido, Rafael. César nos va a contar un poco el tema desde el punto de vista de la institución, del marco. Cristina ha desarrollado el proyecto, la investigación, desde la parte académica de la universidad y se ha pateado, ha dado a catar ya muchas muestras. Atención, os decimos, vais a catar a ciegas un par de vinos y después tenéis que votar, ¿vale? Ya os explicará Cristina cómo es el método, porque aquí hay que votar, ¿vale? Y ahora os contarán de qué va el tema. Y Rafael Arnedo, de Bodegas González Vía, nos va a contar su experiencia, no desde la institución, no desde la universidad, por decirlo así, del estudio, sino del día a día, de trastear con el albero de la bodega, como diría Antonio, con la tiza y con la bota, ¿no? Manejar la levadura. Manejar a todo el mundo que hay allí en la bodega a ese velo de flor. Así que, bienvenidos y vuestra es la ponencia. Muchas gracias, Pepe. Bueno, la cuestión de la graduación alcohólica, que duda cabe que es un tema sensible en los vinos y en cualquier otra bebida alcohólica. ¿Cómo? Parece que Pepe no lo habéis desconectado, creo. Bueno, como digo, es una cuestión sensible. De todas maneras, tengo que decir que este proyecto en el que hemos estado involucrados desde hace 3 años no está motivado, digamos, fundamentalmente por las presiones que recibimos y que recibe todo el sector del mundo del vino por la cuestión del contenido alcohólico, sino que fundamentalmente lo que nos mueve es seguir avanzando en esta idea de ofrecer a los consumidores un vino, los vinos nuestros, los vinos tradicionales del marco de Jerez, en este caso los vinos de crianza biológica, finos, manzanillas básicamente, a la misma graduación a la que están en la solera. Como probablemente todos ustedes saben, la crianza biológica, que es una de las grandes aportaciones enológicas de Jerez al mundo del vino, implica una progresiva pérdida de alcohol de los vinos durante el proceso de envejecimiento. La levadura que forma el velo de flor consume alcohol. Y por tanto, si nosotros medimos la graduación alcohólica
en cualquier soleraje de Manzanilla en Sanlúcar o de Fino en cualquier otro lugar, nos encontraremos con graduaciones que están en el entorno de, pues no sé, depende, pero 14 y algo, 14,3, 14,6, depende, pero casi siempre por encima de 15, salvo que hayamos ido corrigiéndolo, es decir, salvo que hayamos ido adicionando alcohol durante el proceso. ¿Por qué todos los vinos se venden hoy a 15 grados? Hay varios motivos, Probablemente cada enólogo pueda decidir, además con todas las de la ley y con todo su bagaje de conocimiento y de tradición, que esa es la graduación ideal para sus vinos. Pero es que además tenemos una limitación legal, o mejor dicho, teníamos. Cuando nosotros entramos en la Unión Europea, allá por el año 87, el Jerez y la Manzanilla quedaron encajonados en un lugar, digamos, desde el punto de vista normativo, que eran los vinos de licor. Y los vinos de licor tienen que tener al menos 15 grados y como máximo 22. Tenemos problemas tanto con los 15 como con los 22. Ahí nos encajonaron. Así pues, nosotros, para poder comercializar un fino o una manzanilla, aunque el fino o la manzanilla esté a 14,8, pongo por caso, o 14,7 en la solera, tenemos que añadirle alcohol. Tenemos que añadirle alcohol para cumplir con la ley y venderlos a 15 grados. Bueno, lo que queríamos era, y ahora Cristina la Santa lo va a explicar, es hacer una investigación científica, un contraste más que otra cosa, porque realmente toda la ciencia estaba ya en las bodegas y todo el conocimiento y toda la tradición, pero un contraste científico de que esa no corrección al final del proceso era posible y era una opción. No es que a partir de ahora todos los finos y las manzanillas vayan a ser a 14 grados, pero por lo menos presentarla como una opción. Es decir, convencer a nuestras autoridades de que esa evolución natural del contenido alcohólico nos llevaba a niveles que estaban por debajo de 15. Y entonces ese suelo de 15 pues era un poco, digamos, artificial. Con independencia, insisto, de que haya enólogos que prefieren estar. Bueno, todavía hay finos que se venden a 17 grados, no pasa nada. Está en la personalidad de cada fino. Pero si alguien quiere venderlos por debajo de por debajo de 15, pues también existía esa opción. Bueno, este estudio que ahora vamos a comentar es un estudio que lo que pretendía era convencer a las autoridades europeas para que hicieran una excepción en la normativa. Para nuestra sorpresa, cuando todavía no habíamos terminado ese estudio, ya la Unión Europea nos ha concedido esa excepción. Y ahora es el propio Consejo Regulador el que debe de decidir, que por cierto ya lo ha decidido, pues bajar ese suelo de 15 a 14. La idea, como digo, insisto, no son otros vinos, son los mismos vinos sin esa adición final de alcohol para ajustarnos a la norma. Luego os van a ir sirviendo unos vinos, porque además de que Cristina, que le voy a ceder ya la palabra para que nos explique lo que ha sido todo este proceso que hemos desarrollado, luego nos van a servir dos vinos de la bodega de Rafael, de González Vías, que son dos vinos que forman parte de la experiencia, en un orden que no os voy a decir, y luego nos vais a tener que decir cuál es el que os gusta más y cuál es el que pensáis que tiene más alcohol. Os van a servir uno, luego os van a servir el otro, de manera que podréis tener las dos copas, y luego pasarán con una bandeja para que dejéis el que queráis, y que os quedéis con el que queráis, con el que más os guste, y ya con una mano libre podáis votar. Luego os explicaremos cómo tenéis que votar. Y luego os contaremos esta misma experiencia que hoy hacemos con vosotros, pues qué resultado ha dado en unas 500 y pico veces anteriores, sí. ¿No? Sí. Así que nada, bueno, un poquito encapsulado cuál era el objetivo de este proyecto y le paso la palabra a Cristina. Bueno, muchas gracias, César. Buenos días. Si me pueden poner la presentación, simplemente por ir viendo algunas fotillos del proyecto, ¿no? Bueno, César ya lo ha introducido muy bien, ¿no? El proyecto surge un poco de la realidad que tenemos en las bodegas de crianza biológica, y es que la levadura de velo de flor pues consume etanol como parte de su metabolismo, produce acetaldehído, entre otros metabolitos, que es un marcador muy típico de la crianza biológica y además forma parte del aroma tan típico y tan particular de nuestros vinos, ¿no?
Lo que ocurre es que esta bajada de graduación alcohólica no es matemática, no es lineal con el tiempo. Depende de condiciones ambientales, depende incluso de la estacionalidad. Es decir, hay determinados momentos que la levadura consume más etanol y otros que menos, ¿no? Entonces, la cuestión es que nosotros podemos empezar la crianza con 15, 15,5 o 16 grados de alcohol y esta graduación alcohólica de manera natural va a ir bajando, pero no podemos calcular exactamente, por ejemplo, con qué graduación alcohólica debemos comenzar para, por ejemplo, al cabo de 3, 4 o 5 años que queramos darle de vejez a nuestros vinos, pues que tengan 15 o 15 grados y medio, que es el mínimo, ¿no?, que establecía la normativa, ¿no? Con lo cual, hay momentos puntuales dentro de la crianza en los que el vino está por debajo de 15 grados, ¿no? Cuanto más vejez tiene el vino, ¿no? Normalmente esto se produce en los momentos ya previos o cercanos al embotellado, ¿no? La idea del proyecto pues simplemente era pues, hacer un acompañamiento científico a las bodegas elaboradoras que sabían perfectamente y que son conocedoras de esta realidad, ¿no?, para pues dar un poquito de soporte y hacer un seguimiento más cercano, ¿no?, a realmente qué es lo que ocurre cuando bajamos de esos 15 grados de alcohol. Hemos estado trabajando con 5 bodegas, 2 en Montilla Moriles, 2 en el Marco de Jerez y una en Sanlúcar, durante 2 años con este proyecto, pero teníamos otro proyecto anterior, llevamos cerca de 5 años trabajando ya con este tema. Hemos trabajado tanto en crianza estática como dinámica, pero bueno, lo interesante es que siempre en cada bodega hemos tenido 2 grupos, 2 solerajes de botas, uno en el que hemos seguido trabajando de manera habitual, gracias, con estas pequeñas correcciones de alcohol, ¿no?, que decíamos, incluso en el momento previo al embotellado si era necesario, y otro conjunto de botas en el que se ha dejado que esta graduación baje de manera natural y haya quedado por debajo de los 15 grados, ¿no? Ahora mismo, de media, pues están alrededor de los 14 grados los vinos de la solera de las 5 bodegas, ¿no? En algunos casos particulares, en algunas botas, hemos llegado hasta valores tan cercanos o tan bajos, ¿no?, como 13 grados, simplemente por ver un poquito hasta dónde podíamos llegar, ¿no?, y que no hubiera ningún problema técnico en la elaboración, ¿no? Como os decía, pues aquí ha sido un proyecto integrado, como decía César, ¿no? Hemos trabajado investigadores y los técnicos de la bodega, mano a mano, hemos ido aprendiendo juntos. Yo creo que ha sido muy enriquecedor, ¿no? Lo importante también es que lo hemos hecho in situ, en las propias bodegas, a escala real, porque los científicos muchas veces nos gusta llevarnos las cosas a nuestro laboratorio, pero no iban a funcionar igual. Entonces, pues cada uno ha cumplido un poco su rol, ¿no? Los elaboradores han hecho los vinos, han hecho el seguimiento diario de los vinos y nosotros nos hemos acercado cada cierto tiempo a ver cómo iban los vinos, a catarlos, a inspeccionar los velos, a intercambiar opiniones con los elaboradores y a coger muestras, llevárnoslas al laboratorio y medir un montón de parámetros físico-químicos, microbiológicos, para un poco constatar que no había ningún tipo de dificultad ni de problema, ¿no? Luego también nos hemos llevado muestras a los consejos reguladores de las denominaciones de origen, a los paneles de cata acreditados, para que también hicieran un poco el perfil sensorial de los vinos y nos comentaran, y saber si había alguna diferencia, ¿no? El proyecto ha tenido también mucha difusión, hemos participado en muchos eventos en los que queríamos saber la opinión de los consumidores, porque tampoco tenía mucho sentido, ¿no?, cambiar un poco todo esto si luego los productos no mantenían esa tipicidad, esa singularidad y esa calidad que tienen nuestros vinos de crianza biológica. Entonces, hemos ido recopilando opiniones de consumidores, como hoy vamos a hacer con vosotros, y luego veremos los resultados vuestros y los resultados previos y los comentaremos, ¿no? Y pues simplemente que veáis algunas fotillos de los equipos que hemos estado trabajando en las diferentes bodegas. Yo no quería hoy aquí presentaros un montón de datos, gráficas, porque creo que no tenía sentido, pero desde el punto de vista físico-químico no hemos visto, pues los vinos son muy parecidos, exceptuando la graduación alcohólica. Los parámetros entran dentro de los rangos establecidos. Y yo creo que Rafael, que está aquí, ¿no?, que es uno de los técnicos que ha estado trabajando en las bodegas, seguro que nos puede comentar un poco cómo ha sido el trabajo diario.
Vamos a ver, la única diferencia que se ha planteado entre el tratamiento de las dos piernas, porque eran dos piernas que estaban enfrentadas en una misma bodega, es que uno se rociaba como rociamos habitualmente nosotros los vinos en González Vías, sobre 15,5, para que cuando salga el vino por la solera salga sobre 15, y el otro, pues bajar esa graduación de inicio, en vez de 15,5, partir de 15 grados. Ese era el planteamiento. Y efectivamente, cuando sacábamos ese vino, salía a 14,5. 14,5 aproximadamente. Creo recordar que son los datos medios de la última sacada que hicieron en la UCA. Sin embargo, los vinos que vais a probar o que os están sirviendo, uno tiene 14,2 y otro 15,2. Son botas seleccionadas, son botas de las que se fueron sacando muestras para analizarlas también microbiológicamente, y se analizaron de diferentes parámetros y se escogieron esas dos porque eran las que tenían las graduaciones más, había la diferencia de 1 grado, ¿no? Una pequeña broma, y es que yo, por la integridad física y mental de todos los enólogos y técnicos del marco, le pido a los vendedores, a los comerciales nuestros y a los periodistas que ya está aprobado, que no digan que el vino de Jerez se puede hacer a 14 grados, que se puede, pero que se ha ido bajando la graduación, pero siempre estábamos trabajando a 15 grados. Nunca hemos bajado de 15 grados. Yo creo que si queremos bajar de ahí, tenemos que seguir trabajando pues, con el apoyo de la universidad, pues, con el apoyo del Consejo, para conseguir que sin perjuicio para la bodega se pueda hacer. Es verdad que en la primera parte del proyecto, en el que participamos, se cogieron botas aisladas, botas que no se tocaban, y en esas botas, como ha comentado Cristina, llegamos a los 13 grados. Cuando yo vi el vino a 13 grados, cuando sacamos los análisis y lo vi a 13 grados, digo, mira, Cristina, hasta aquí. Yo esto lo rocío, porque es que nos la estamos jugando. Y la verdad es que sí, que es un riesgo, ¿eh? También es verdad que desde el punto de vista organoléctico, y no os lo voy a decir para que no influir en vuestras decisiones cuando elijáis el vino que más os gusta y cuál pensáis que es el de 15 grados, hay diferentes parámetros que sí varían. Por lo menos en estas dos muestras, os la voy a... Un segundito, Rafael. Van a empezar a servir el segundo vino, ¿eh? Por favor, tened claro cuál es cuál, ¿eh? Porque no están numeradas las copas ni nada, pero tenéis una mano izquierda y una mano derecha, ¿eh? Así que acordaros cuál es el primero que os sirvieron y cuál es el segundo. ¿De acuerdo? Perdona. Pues lo dicho, que mientras que hagamos el recuento de votos, ya os explicaré cuáles son las diferencias analíticamente que se pueden encontrar en el... Y ahora no os lo voy a decir para que lo disfrutáis y vosotros mismos podáis decidir cuál es el que más os gusta, cuál pensáis que es el que tiene mayor graduación. Bueno, pues mientras que os sirven el segundo vino, como decía César, no los confundáis, mirar bien los dos, compararlos, ¿vale? Porque ahora, cuando lo hayáis hecho, vais a poder o podéis acceder a ese código QR, que va a ser una encuesta muy simple, ¿vale? Muy simple. Simplemente va a haber dos preguntas. La primera, ¿cuál vino os gusta más? No tenéis que decir ni que saber por qué, sino simplemente, bueno, pues si ahora os queda, o además físicamente, como os ha dicho César, lo que podéis hacer es eso, quedaros con el que más os gusta, ¿no? ¿Cuál estáis disfrutando más? Entonces tendréis que votar el primero, el segundo, o mira, pues es que me gustan los dos igual, pero os vamos a pedir que os mojéis. Algunos seguro que os gusta un poquito más, aunque los dos están fantásticos. Y la segunda pregunta, independientemente de cuál os guste más, ¿cuál pensáis que tiene mayor graduación alcohólica? ¿El primero o el segundo? Para nosotros realmente el elemento fundamental es el primero, ¿no?
cuál os gusta más. Entre otras cosas porque, bueno, como he dicho al principio, uno de los objetivos fundamentales de este proyecto es ver si eso tenía una incidencia en la percepción organoléptica del producto, es decir, si realmente con esa medida estábamos cambiando el producto. Tenéis que recordar, aquellos que lleven ya algún tiempo en este mundo, que esto no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Los finos tradicionalmente hace muchos años se comercializaban a una graduación alcohólica superior, a 17 grados. Yo recuerdo perfectamente en mis años de comercial en una bodega exportadora jerezana que viví la bajada de una marca señera de los 17 a los 16 y luego de los 16 a los 15. Tragedia absoluta, según todos los profetas, ¿no? Y bueno, pues no, al final esos 15 grados pues han sido perfectamente asimilados por el mercado, por los consumidores, etcétera, etcétera. Bueno, como digo, de lo que se trata es de eso, de lo que se trata es ni más ni menos que de ver si tendría sentido dar la opción, insisto, la opción de que no haya que corregir un vino simplemente porque lo marca la ley. Se puede corregir porque el enólogo lo decida, porque así piense que el producto está más redondo, está más lo que sea, pero no porque una ley te diga que tiene que tener 15 grados, haya que añadirle alcohol a un vino. Esa, insisto, es digamos, la premisa de la que partíamos. Bueno, yo espero que todo el mundo tenga claro cuál es el vino que sirvieron el primero y cuál es el vino que le sirvieron el segundo. Ahora lo que vamos a hacer es que van a pasar con las bandejas para que dejéis una de las copas, una de las copas, os podéis quedar con el que más os guste o no, os quedáis con el que queráis, pero la idea es que podáis con vuestros teléfonos apuntar a ese código y empezar a decirnos cuáles las dos cosas que os ha preguntado Cristina. ¿Cuál os gusta más? Si es que hay alguno que os gusta más. Y cuál es el que pensáis que tiene más graduación alcohólica. Así que yo le pediría a mis compañeros de aquí de Bambalinas que los camareros salieran con bandejas para recoger, Elsa, para recoger una de las copas. ¿De acuerdo? Mientras tanto, bueno, tomaos vuestro tiempo, a ver qué os parece uno, qué os parece otro. Yo os comento una cosa porque a nosotros en la bodega yo hice con los compañeros, hice esta misma cata con nuestros vinos y todos o casi todos votamos que el que nos parecía el de 15 era el que más nos gustaba. No tiene que ser así. Os puede gustar más uno que el otro y pensar que el de 15 es el otro, que no condicionéis. Digo, no, porque esto nos pasa, por ejemplo, mucho a los técnicos, que vamos buscando algo y si creemos que eso es, pues ya, para no quedar en entredicho, pues no voy a decir, el de 15 es este, pues este es el que más me gusta. No condicionar lo de que él tenga 15 grados a que sea el que más os guste, ¿va? Sí, es por ello también el orden de las preguntas, ¿no? Lo que pasa es que al final, primero decir cuál os gusta más sin pensar por qué y luego intentar adivinar, que ya esto es un pequeño juego, ¿no? Porque al final lo importante es cómo gustan estos vinos, ¿no? Más que si somos capaces de adivinar la diferencia de graduación alcohólica. Cristina, que explica las cosas muy gráficamente en alguna de estas experiencias que hemos hecho, eso de cuál te gusta más, algunas veces lo identificamos con cuál te parece mejor o cuál te... dice, no, vamos a ver, si te tienes que quedar copiando con uno, ¿con cuál te quedas? Sí. Si te tienes que tomar más copas de uno, ¿con si os cuál? decimos que al salir de aquí os vamos a regalar una botella de uno de los dos, ¿cuál quieres? ¿Con ¿no? cuál? Que no es así, no hemos traído tantas botellas, No, desgraciadamente no hay tanto. Bueno, pues yo creo que algunos de vosotros ya tienen una mano libre, ¿no? Y por tanto pueden ir votando. Con esa aplicación, además, vamos a ir viendo los resultados en tiempo real, aunque luego tenemos que dar un poquito de tiempo a nuestros compañeros para que los resultados de aquí de la sala se puedan poner en pantalla, pero creo que sí, en el pero móvil... vosotros mismos en el móvil, cuando votéis, si le dais a ver respuestas anteriores, os sale ya un gráfico de lo que han estado votando todos los demás, para que veáis que no hay trampa ni cartón.
Bueno, como digo, os decía al principio que cuando nosotros entramos en la Comunidad Económica Europea, nos encajonaron, por decirlo de alguna forma gráfica, en la familia de los vinos de licor. Y ahí tenemos esta cuestión de la que os estoy hablando, ese suelo que hasta ahora había, ahora como digo hay una excepción, ese suelo de los 15 grados, pero también tenemos otro tema relacionado con la graduación en la parte alta de la tabla, por decirlo así, porque como seguramente todos sabéis, los vinos de Jerez, ya en crianza oxidativa, los vinos muy viejos, son vinos que van ganando grado, Y entonces, bueno, pues tenemos otro, digamos, tema pendiente a nivel de normativa europea, y es que nos admitan que hay vinos de Jerez, vinos que por su vejez exceden de los 22 grados, lo cual, bueno, pues muchas veces para los propios bodegueros es un auténtico problema tener que, bueno, limitar esa graduación. A lo mejor te obligan a un cabeceo con un vino de menos graduación, con lo cual realmente es un problema. El problema está siempre cuando la norma está por delante de la realidad enológica. Nos pasa también lo mismo con los Pedro Jiménez. Tenemos resultados. Esto como el día de las votaciones. Muy bien. Hay resultados. Bueno, a ver, pues según la sala, el primero que se ha servido es el que más gusta, pero tampoco una diferencia. El segundo. Ah, perdón, el segundo. Pero, perdón, pero vaya, 54%, Esto, más del 50% en política es mucho, en estadística es poco, Realmente ahí no hay una preferencia muy notable, porque el primero gusta a un 46% prácticamente de la sala. Esto más o menos, bueno, todavía no decimos cuál es cuál, ¿no? ¿O sí? ¿Lo decimos ya? Bueno, ya, mira, también han respondido cuál es creían que el que tenía mayor graduación alcohólica era el segundo también. Ajá. Sí, va un poco en línea, no sé si ha sido casualidad, pero los porcentajes son muy parecidos, ¿no? El 54% casi también piensa que el segundo es el que tiene mayor graduación alcohólica y es el que más les gusta, y el 40,7% piensan que es el primero, y hay un pequeño porcentaje que no nota la diferencia, ¿no? Muy bien. ¿Lo revelamos? Venga. Vamos a sacar el sobre. ¿Cuál es el de 14,2 y cuál es el de 15,2? Pues el de 15 grados, es el número 1. El primero. Es el número 1. No hay que sentirse abochornado por eso. Que no pasa nada, Que no pasa nada. No vais a pagar más, Ya está, ya no os vamos a cobrar un plus a la salida. Sí es verdad que además no tiene, cada vino en cada bodega es diferente. Porque hace unos días hicimos esta misma cata con técnicos del Marco y llevábamos el nuestro y llevábamos el de William Humbert. Yo me fié por los criterios que se han dado en nuestra bodega, que si os habéis fijado, o yo os lo desvelo ahora, el de más baja graduación tenía quizás un carácter más de panadería, de levadura, de masa de pan recién hecha, y el otro era como más seco, más lo que estamos acostumbrados a lo que es un Tío Pepe, un vino con mucho carácter, mucho cuerpo. Y otra cosa que también marca es la diferencia de acidez total. Al haber menos alcohol, el alcohol es un agente muy mutágeno, entonces la levadura tiende a defenderse de él y busca reducir su grado. Pero claro, cuando ya ha conseguido a lo mejor un nivel mejor para su desarrollo, empieza a alimentarse de los ácidos que le evita un trabajo extra a ella. Entonces, pues ahí se produce, en los de menos grado hay una bajada de acidez total que puede llegar hasta 1 gramo litro, dependiendo de los casos. Y dependiendo también, como estoy diciendo, de las levaduras, porque yo me fié de lo de la masa de pan y, sin embargo, la de William, el que tenía más grado era la que le iba más a masa de pan. Es decir, que eso depende también de la flora que esté impuesta en cada bota.
es un mundo. De todas formas, con el tema de la masa de pan hay una cosa que no hemos comentado y que sí es curiosa, y es que parece que la levadura a menor grado alcohólico pues está un poquito más cómoda y hay veces que produce más acetaldehído, ¿no? Entonces da ese marcador tan típico que a lo mejor es lo que tenemos aquí. Si podemos poner nuevamente la presentación, esta misma experiencia que hemos hecho hoy aquí, la hemos hecho ya con 521 consumidores, ¿no? Es lo que tenemos ahí. Sí, si os fijáis, los resultados son prácticamente iguales a los que han salido aquí, ¿no? Ya para la siguiente aglutinaremos todos los vuestros y al final, bueno, pues entre los vinos de 15, que son los que están en las barras verdes, y los vinos de 14 en violeta, pues ¿cuál gusta más? Pues mira, casi... de manera casi anecdótica, parece que gustan un poquito más los de 14, pero las diferencias, estadísticamente hablando, quiere decir que no hay preferencia por ninguno de los dos, ¿no? ¿Y cuál cree que tiene mayor graduación alcohólica? Bueno, pues en lo que llevamos hasta ahora parece también que un poquito más de porcentaje sí que lo adivina, pero estadísticamente igual, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que no hay una preferencia clara, que los dos gustan por igual. Creo que es interesante. Si pasas la diapositiva, tenemos aquí estos... Igualmente, todas estas muestras se han llevado al comité de cata del Consejo Regulador, con independencia de las catas que han hecho en la universidad, en las propias bodegas. Evidentemente, todos han pasado la cata, pero es que además el perfil organoléptico, si veis a la derecha, es prácticamente el mismo. Estos son ejercicios que hacen los catadores de forma anónima, sin saber qué es lo que están catando, y bueno, nos quedamos muy, muy tranquilos. Básicamente, y este es el mensaje desde el Consejo Regulador, que bueno, esa opción, esa posibilidad que se abre, que insisto, ni es obligatorio, ni por supuesto a partir de ahora todos los vinos finos ni las manzanillas, pero esa opción existe. Hay que recordar otra cosa, la graduación que se expresa en una etiqueta tiene siempre una tolerancia, pero en el caso de Jerez no la tenía, es decir, tú puedes poner en un vino que tiene 12,3, puedes poner 12,5 o 12, porque tienes una tolerancia. En el vino de Jerez, si tú tenías 14,9, simplemente no lo podías vender, porque el límite de los 15 estaba ahí inexorablemente. 14,9, simplemente no lo podías vender. Ese soy yo, ¿verdad? El límite de los 15 estaba ahí inexorablemente. 14,9, eso es simplemente no lo podías vender. Que nos quede muy claro, ¿verdad? Esto es un lavado de cerebro en toda regla, ¿eh? Para que nos quede muy claro, ¿verdad? Esto es un lavado de cerebro en toda regla, ¿eh? Para que nos quede muy claro, ¿verdad? Esto es un lavado de cerebro en toda regla, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh? Un lavado de cerebro en toda regla, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh? Un lavado de cerebro en toda regla, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh? Un lavado de cerebro en toda regla, ¿eh? Yo no digo nada. Yo creo que esto lo vamos a poner ya de tono de móvil, lo podemos poner ya. ¿A que esto no lo habíais visto en ningún congreso? Que tenemos que ser originales para todo. Bueno, yo creo que lo interesante es lo que decía César, ¿no? Los perfiles son muy similares, hay algo muy curioso. Eso es la media de todos los vinos de 14 de todas las bodegas, todos los vinos de 15 de todas las bodegas. Hay más diferencia entre vinos de diferentes bodegas, lo cual es obvio porque conservan la tipicidad de cada bodega, que entre los vinos que han bajado la graduación alcohólica, ¿no? Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias por ayudarnos en esta experiencia que sigue en marcha todavía, y nada, ya, bueno, pues es probable que quizá de aquí a algún tiempo podamos ver algunos vinos de Jerez por debajo de esa frontera que teníamos legal de los 15 grados. Muchas gracias a todos. Vaya, soy curioso. Bueno. Gracias Cristina, gracias Rafael, anécdota, gracias César. Y Bucle. no solamente es la primera vez que lo han escuchado, sino la primera vez que en un congreso han catado un vino de Jerez por menos de 15 grados, con menos de 15 grados. Así que muchas gracias. Preparamos el escenario y a continuación la siguiente ponencia, y estamos recuperando el tiempo y escasamente no llegamos a 5 minutos en el retraso, estamos casi online sobre el horario. Esperamos un minuto que se prepare el escenario y arrancamos.
Si tengo que definir los vinos de Jerez con una palabra, para mí sería belleza. Es algo que te va a enseñar otra dimensión dentro del mundo del vino. Y eso, además de bello, es único. Tanto es así que a mí una de las cosas que más me gusta es encontrar por el mundo vinos que se inspiran en los vinos de Jerez. Son vinos que te extrapolan, te sacan de tu ámbito y te llevan a la cuna donde nacen. Los vinos de Jerez tienen una personalidad muy marcada y los vinos de Jerez inspiran. Nosotros miramos la tradición, ellos son tradicionales. Porque me gusta cocinar ingredientes que tengan una personalidad gustativa. Siempre tenemos un as detrás de la manga que es el Jerez. Los matices que hay en esta copa perfectamente me pueden dar como resultado un plato. Hay apuestas gastronómicas basadas en lo que son los vinos de Jerez. Es que no es lo mismo un fino que un amontillado. Y no es lo mismo la cola de la gamba que la cabeza de la gamba. Entonces yo creo que ahí es donde está la magia. Y ya no es una relación entre plato y vino, sino es una relación de vino y plato. El mundo de Jerez y la alta gastronomía de alguna manera van de la mano siempre. Cuando hay un punto de inflexión donde entramos en un callejón sin salida, siempre aparece Jerez. Cuando hay riqueza, hay pluralidad. Y eso es lo que nos encontramos con estos vinos. Y que solamente se ven cuando están dentro de una copa y cuando ellos te susurran a través del oído, a través del gusto y sobre todo a través de lo que son las emociones. Esos son los vinos de Jerez. Sinceramente yo te diría que mi conexión con los vinos de Jerez no es tanto ni por el Mediterráneo ni por el Atlántico, sino por el flamenco. Al igual que hay un vino para cada momento, creo que hay un momento para cada vino de Jerez. Hay una manera de beber flamenca y los vinos de Jerez para mí son parte de esta esencia. Mirar al producto con ojos nuevos y mirar al vino con ojos nuevos. No soy tan bueno como para parecerme a un vino de Jerez. Muy bien, pues hemos escuchado a dos referentes de la gastronomía española.